Aquí no hay ficción ni una historia inventada. Lo que te voy a relatar es un texto continuo, narrativo y profundo basado en hechos recientes y visibles en medios sobre la vida, el corazón, las emociones y la evolución sentimental de Jessica Bueno y Robert Mendoza, dos figuras públicas cuyas vidas se entrelazan de manera íntima, humana y a la vez expuesta al escrutinio de todo un país. Desde el primer momento en que se empieza a hablar de ellos, hay una fuerza en la historia que atrapa. No es solo la novedad de un romance, ni la simple aparición de dos nombres en una crónica social cualquiera. Es la totalidad de lo que representa para Jessica volver a ilusionarse, para Robert encontrar un nuevo rumbo tras una ruptura, y para ambos asumir la complejidad de amar a la vista de todos. El relato de su historia no puede entenderse sin comprender quiénes son ellos, cada uno con su pasado, sus hijos, sus experiencias y sus anhelos. Jessica siempre ha sido una mujer que ha vivido bajo el foco. Desde sus inicios como modelo y rostro conocido, su vida personal ha sido materia de conversación, análisis y, a veces, juicio público. Su historia amorosa ha pasado por relaciones intensas y muy mediáticas, desde romances con figuras conocidas hasta un recorrido sentimental que la ha llevado por lugares complicados, hermosos y con altibajos emocionales visibles para millones de personas. Superviviente de experiencias fuertes, madre dedicada de 3 hijos y mujer con ganas de amar, Jessica ha aprendido que el corazón late de manera diferente cuando hay historia, cuando hay golpes, y cuando se levanta una y otra vez para volver a creer. Por su parte, Robert Mendoza vive su propia travesía. Hombre cercano a los 40, músico, productor y violinista con una carrera profesional en auge, ha hecho de su talento una manera de estar en el mundo. Su obra musical no solo lo sitúa como artista relevante, con más de 100.000 oyentes mensuales en plataformas digitales y colaboraciones con nombres conocidos del panorama musical español, sino también como alguien que ha construido su vida a través de notas, armonías y la disciplina que requiere el arte. Robert es también padre, con un hijo llamado Romeo, y un hombre que sabe lo que implica conjugar el amor con las responsabilidades de la vida adulta. Estos dos universos personales, el de Jessica y el de Robert, no se cruzaron por casualidad. Cuando la prensa comenzó a hablar de una nueva ilusión para Jessica, nadie sabía exactamente cómo se habrían conocido ni qué clase de vínculo podía existir entre ellos. La primera imagen que trascendió fue una escena aparentemente banal, 2 personas desayunando juntos en una cafetería en Sevilla, saliendo por separado para evitar las cámaras, con una sonrisa discreta y un gesto que decía más de lo que las palabras podían explicar. Fue uno de esos momentos que parecen intrascendentes, pero que marcaron el inicio de todo. En realidad, lo que se vio en aquel desayuno fue mucho más que una imagen en prensa, fue la chispa silenciosa de 2 vidas que empezaban a entrelazarse. Jessica, que había pasado meses explorando su soltería tras la ruptura con su anterior pareja, admitió públicamente que estaba conociendo a alguien, sin poner etiquetas, sin precipitarse, simplemente sintiendo, observando, aprendiendo. Sus palabras, voy con pies de plomo, no solo delineaban su cautela emocional, hablaban de una mujer que sabe que el amor puede ser frágil, pero también poderoso. Para Robert, ese momento también fue especial. Aunque él es un artista acostumbrado a las luces y las giras, a los escenarios y a las audiencias, conocerse con alguien como Jessica también significaba entrar en un territorio nuevo, el de habitar la vida pública de otra persona con la propia humanidad expuesta al juicio de las redes, de los medios y de quienes opinan sin saber lo que ocurre detrás de las cámaras. Robert, hombre discreto por naturaleza, enfrentó esos ojos de la crítica con serenidad, confiando en su verdad y en lo que veían sus propios ojos más que en los rumores que circulaban. A medida que pasaban los días, la relación fue tomando forma, no como un romance inmediato, sino como una exploración de complicidad, de risas compartidas, de silencios que hablan más que 1000 palabras. Porque enamorarse no se trata solo de miradas intensas o gestos grandilocuentes, sino de pequeños actos, un paseo en familia, un mensaje por la mañana, una llamada para saber cómo fue el día. Y fue precisamente en esos detalles cotidianos donde la relación entre Jessica y Robert empezó a consolidarse. El paso más significativo llegó cuando ya no fue posible negar lo que la mayoría sospechaba, que entre Jessica y Robert existía algo más que una amistad. Una salida familiar, una jornada de playa con los 3 hijos de Jessica y la presencia discreta de Robert junto a ellos fue una escena que rompió las barreras entre lo privado y lo visible. Aunque Jessica optó por proteger la identidad de sus hijos y no mostrarlos junto a Robert en las fotos compartidas públicamente, el gesto de llevarlo a un plan familiar decía más que cualquiera de las sonrisas fotografiadas. Porque allí, bajo el sol y la arena, había algo más profundo: aceptación, integración y la posibilidad de transformar una familia en algo más amplio. La relación entre ellos no ha estado exenta de comentarios, especulaciones y teorías sobre el pasado sentimental de Robert y las circunstancias de su ruptura anterior. En algunos medios se llegó a insinuar que el músico podría haber estado en otra relación cuando comenzaron a verse,
lo que desencadenó rumores e incluso críticas. Pero Jessica, con su voz firme y sin necesidad de dramatismo, aclaró con contundencia que Robert estaba soltero cuando se conocieron, y se negó a alimentar historias que nada tenían que ver con su realidad. Su postura no fue defensiva, fue un acto de claridad en medio del ruido. Jessica no se dejó arrastrar por el ruido de los comentarios malintencionados o las teorías conspirativas que suelen acompañar a las historias de amor de personas conocidas. Ella eligió hablar desde su experiencia personal, desde lo que ella había vivido, desde la serenidad de quien ha amado antes y sabe distinguir entre lo que es real y lo que es un eco vacío. Y en esa serenidad hay una lección. Amar en público no tiene por qué ser una exhibición, puede ser una vivencia honesta que, aunque observada, no deja de ser íntima. Pero la historia no se limita a declaraciones públicas o encuentros esporádicos. Cuando la prensa y sus seguidores empezaron a verlos juntos en eventos, gestos que antes eran discretos se convirtieron en símbolos. Un abrazo en una pasarela, una mirada cómplice, un beso ante los flashes. La primera reaparición pública de ambos en la Semana Internacional de la Moda Flamenca, SIMOF, fue uno de esos momentos que marcan un antes y un después. Ya no era solo una ilusión escondida, era un vínculo que se mostraba con naturalidad, que se reconocía sin necesidad de explicaciones forzadas, que se afirmaba ante el mundo con la complicidad que solo se construye en la vida real. Esa escena en la SIMOF no fue una simple pose para los fotógrafos, fue la confirmación de que algo estaba floreciendo con fuerza entre ellos. Allí, entre risas, miradas cómplices y la presencia de amigos y colegas, Jessica y Robert comenzaron a escribir un nuevo capítulo que iba más allá del susurro de los rumores. Por fin, eran dos personas que caminaban juntas, que se apoyaban el uno al otro, que eran visibles no como una historia de revista sino como algo vivo, presente y en construcción. Y es que el amor no siempre llega con estruendo. A veces aparece como una brisa suave que, sin que uno lo note de inmediato, va impregnando cada rincón de la vida. Las reflexiones que Jessica ha compartido en redes sociales, hablando de calma, de comenzar desde uno mismo, de valorar lo que suma y rodearse de quienes abrazan bonito, no son frases vacías. Son el resultado de un proceso emocional que ha sido moldeado por experiencias anteriores, por triunfos y por heridas, por momentos de soledad y por la decisión consciente de abrir nuevamente el corazón. Para Robert, acompañar a Jessica en ese proceso también debe ser una experiencia transformadora. Él, que ha dedicado gran parte de su vida a la música, un arte que nace desde la sensibilidad, ahora encuentra en ella una compañía que, lejos de opacar su individualidad, la potencia. Más allá de las luces y las redes, hay conversaciones profundas, risas compartidas y la sensación de que encuentran en el otro una paz que no se puede fingir ni simular. Más allá de las redes sociales, de los titulares, de las especulaciones y de los comentarios que siempre acompañan a quienes viven parte de su vida en público, lo que emerge de la historia de Jessica y Robert es algo universal. La búsqueda de una conexión humana profunda, la valentía de amar nuevamente después de haber sido heridos, y la capacidad de construir algo real a pesar de los miedos y las dudas. Es la historia de dos personas que, con sus pasados y sus cicatrices, deciden caminar juntos hacia un futuro incierto, pero con la certeza de que lo que sienten vale la pena. Y es en esa incertidumbre donde yace la belleza de su historia. No es un cuento de hadas perfecto, sino una narración de valentía, de autenticidad y de la decisión de vivir el presente sin dejar que el ruido del mundo apague lo que late en el corazón. Porque amar no es solo compartir momentos hermosos, es también enfrentar los temores, aceptar las imperfecciones y caminar juntos, paso a paso, sin saber qué vendrá, pero confiando en que el presente es un lugar digno de ser vivido con intensidad. Así, historia tras historia, gesto tras gesto, mamá, músico, hijo, artista, paseos, desfiles, confidencias y silencios compartidos, la narrativa de Jessica Bueno y Robert Mendoza se va tensando como una cuerda de violín que vibra con emoción, sensibilidad y fuerza. Porque ellos no solo están viviendo un romance, están construyendo una historia de amor que, aunque expuesta a las miradas ajenas, sigue siendo profundamente suya. Y en esa mezcla de intimidad y visibilidad, de música y vida, de pasado y presente, surge un relato que nos recuerda que amar, de verdad, siempre es valiente, siempre es hermoso, y siempre merece ser contado con honestidad. Y así como los hilos invisibles del destino pueden ir trazando un camino que nadie sospecha,
la historia de Jessica Bueno y Robert Mendoza ha seguido tejiéndose con capas de realidad, emoción y gestos que dicen más que cualquier titular, mostrando una relación que, aunque sigue siendo joven, va tomando una forma profunda y única. Después de los primeros encuentros discretos, de las miradas compartidas lejos de los focos y de las palabras cuidadas con suma atención, la historia de Jessica y Robert ha dado señales claras de que no se trata de un simple flirteo pasajero, sino de un vínculo que está creciendo con naturalidad y con una presencia cada vez más evidente en sus vidas y en su entorno. Y aunque continúa siendo un asunto que suscita interés mediático, lo más importante, como suele ocurrir en cualquier relación humana, no está en los flashes sino en lo que ocurre más allá de ellos. La consolidación de su relación ha sido progresiva. En las últimas semanas, hemos visto cómo ambos han compartido momentos que, aunque sencillos, revelan la integración de Robert en la vida cotidiana de Jessica. El hecho de que la acompañase a Jessica y a sus 3 hijos, Fran, JJR y Alejandro, en una salida familiar a la playa no solo fue una imagen idílica de convivencia, sino una demostración de que su papel va más allá de una simple compañía ocasional. Está ahí, en los pequeños detalles del día a día, caminando a su lado y formando parte de situaciones que para Jessica son esencialmente personales e íntimas. Por el momento, la modelo ha preferido proteger la identidad de sus hijos y no mostrarlos junto a Robert en las redes, una decisión que responde tanto a su deseo de privacidad familiar como al respeto por la etapa de adaptación que están viviendo todos. Este paso dado hacia la naturalización de su vínculo va acompañado también de declaraciones públicas que han sido muy significativas. Jessica ha compartido en sus redes sociales reflexiones cargadas de sinceridad sobre cómo se siente en este momento de su vida, describiendo un estado de calma y plenitud que parece directamente relacionado con lo que Robert aporta a su día a día. La modelo lo ha expresado en términos como sin prisas, sin explicaciones, sin ruido, haciendo referencia a una etapa de su vida en la que ha aprendido a valorar lo que la suma, lo que le trae paz y lo que la hace sonreír de verdad. Esa sensación de calma no es algo que surge de la nada, es la culminación de un proceso emocional que ha pasado por altibajos, rupturas anteriores y experiencias que, aunque profundamente humanas, han dejado huellas y enseñanzas. Decir hay comienzos que no hacen ruido, pero cambian todo no es solo una frase bonita, es la forma en que Jessica ha descrito cómo se siente frente a este vínculo, no como un romance efímero ni como una historia de lucir ante los medios, sino como una construcción que ocurre de manera natural y progresiva. Si observamos con un poco más de atención los gestos que se han ido haciendo visibles, también encontramos otras pequeñas señales de intimidad afectiva entre ellos que han pasado desapercibidas para el público general pero que, para quienes observan con detenimiento, hablan de una relación que está siendo trabajada con cuidado. Por ejemplo, en una reciente publicación de Jessica, muchos comentaron el uso de una canción interpretada al violín, versión de un tema de Billie Eilish, que acompañaba a su post y que parecía ser una manera de rendir homenaje o de dejar una pista musical sobre los sentimientos que estaba experimentando. En el mundo de las redes sociales, donde cada gesto se interpreta y se analiza, esto fue leído por muchos como un detalle romántico y significativo hacia Robert, cuyo instrumento, el violín, no es solo su herramienta de trabajo, sino también un elemento que puede convertirse en símbolo de expresión emocional. Pero la relación no solo se ha manifestado en momentos discretos sino también de forma pública, como lo fue su reaparición en la Semana Internacional de la Moda Flamenca, SIMOF, donde ambos desfilaron juntos y compartieron gestos de cariño ante los flashes. Fue un paso más allá de las imágenes aisladas. Fue la oficialización de una presencia compartida en eventos sociales importantes, algo que para muchas parejas consolidadas suele ser un paso natural en la evolución de su historia. Allí, entre sonrisas, miradas y gestos que parecían fluir con naturalidad, dejar atrás la discreción inicial fue también una manera de reconocer que lo que sienten merece ser mostrado al mundo, no como objeto de comentario, sino como una vivencia auténtica. Suele decirse que el amor verdadero no necesita grandes espectáculos, y en este caso esa frase parece resonar con fuerza. No hay fuegos artificiales, ni declaraciones altisonantes, ni dramatismos innecesarios. Lo que hay es un día a día compartido, el apoyo mutuo, la presencia en los momentos cotidianos y un compromiso de avanzar juntos sin dejar de ser ellos mismos. Jessica, que ha vivido su vida en el escrutinio de muchos, parece estar abordando esta nueva etapa con serenidad, con cuidado, con la profunda conciencia de lo que significa amar con responsabilidad y con la mirada puesta en construir algo duradero en lugar de simplemente dejarse llevar por la vorágine mediática que siempre rodea a las figuras públicas. Para Robert, por su parte, esta relación también marca un hito. Como músico, productor y artista, su vida ha transcurrido en escenarios, en estudios y entre notas, pero ahora también transcurre, poco a poco y con naturalidad, en la vida doméstica,
en los momentos simples, en los encuentros familiares y en la aventura emocional de estar con alguien que combina su propia historia con la de sus hijos. Su decisión de integrarse en la vida de Jessica y de acompañarla en eventos, viajes y momentos especiales demuestra una disposición sincera a formar parte de un proyecto compartido, no como un invitado de paso sino como un compañero presente. Y así, entre planes familiares, paseos tranquilos, charlas profundas y la sinceridad que ambos han mostrado en sus declaraciones, la historia de Jessica y Robert continúa su curso, no como un titular efímero sino como una narrativa humana que sigue escribiéndose día tras día. Son dos personas que han aprendido a amar con cautela, sí, pero también con intensidad, que han sabido tomar en sus manos la responsabilidad de ser visibles sin perder de vista lo que es esencial, la verdad de lo que sienten, más allá del ruido de las especulaciones y de las miradas ajenas. En definitiva, lo que sigue entre ellos no es simplemente la continuación de un romance actual, sino la profundización de una relación que, aunque joven, muestra señales claras de estabilidad, de afecto genuino y, por encima de todo, de un respeto mutuo que va más allá de la mera novedad mediática. Y en un mundo donde muchas historias comienzan con estruendo y desaparecen con el mismo, su historia parece preferir el susurro constante de lo real, de lo vivido y de lo compartido con honestidad.